Dosis, el podcast de nuevos comienzos. Dosis, el podcast de nuevos comienzos. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a Dosis. Hoy hablaremos sobre radical. Desde un punto de vista personal, alguien es considerado radical cuando sus actitudes o ideas se oponen a lo convencional, es decir, a aquello que ya está establecido y es considerado como normal en un ámbito de la sociedad. De eso te quiero hablar este día. Creo que hoy más que nunca debemos de aprender a ser radicales. Porque si vemos la vida de Jesús, él tuvo a bien ser radical. Fue una persona que no se apegó a lo que era normal. Creo que uno de los errores más grandes en los que hemos caído como cristianos y como iglesia en general es que nos hemos apegado a lo que es normal y hemos tratado de ir con la corriente de la sociedad y eso ha ido quitando el poder de la iglesia, ha ido quitando la misión que ha sido encomendada para la iglesia. Es por eso que es urgente que cada día se levanten más radicales en el nombre de Jesús. Los principios, los valores, las enseñanzas de nuestras casas se han abandonado a causa de querer ser parte de una sociedad que cada día está perdiendo más el camino. Y no podemos seguir de esa manera porque entonces nosotros como cristianos también vamos a terminar perdiendo el camino. Te voy a poner unos ejemplos de ser radical. Marcos 2, del 2 al 5 dice: Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: Hijo mío, tus pecados son perdonados. Si vemos a estos 4 amigos, ellos fueron radicales en la fe, porque no se dieron por vencidos delante de todos, delante de las circunstancias. Cualquiera de nosotros posiblemente, al ver que todo estaba lleno, nos hubiésemos dado la vuelta y hubiésemos dicho otro día, en otro momento, en otro lugar. Pero ellos fueron radicales, fueron en contra de los estándares o parámetros establecidos. ¿Quién en su sano juicio sube al techo de una casa con un paralítico a cuestas? ¿Quién en su sano juicio abre un agujero en el techo para bajar por ahí a un paralítico? ¿Y quién en su sano juicio cree que haciendo todo eso, el paralítico iba a recibir la sanidad? Eso solo lo cree alguien que es radical en su fe. Creo que hoy a los cristianos nos hace falta ser radicales en nuestra fe. Hoy, a la menor señal de problemas, comenzamos a titubear, comenzamos a dejar que nuestros pensamientos nos ahoguen y ni siquiera avanzamos. Es más, ni siquiera nos hubiésemos atrevido a poner un pie en esa casa, porque hubiésemos dicho: de todos modos, Jesús nos va a hacer el milagro, porque eso es lo que pensamos hoy en día. El Señor no le pidió los antecedentes al paralítico, sino que vio la fe radical de sus amigos. Y es ahí donde debemos nosotros de observar que ser radicales en la fe nos lleva a ver materializados los milagros. Hechos 16, 22 al 26. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies con el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta los cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. También, aparte de ser radicales en nuestra fe, debemos de aprender a ser radicales en nuestra adoración y en nuestra devoción a Dios. Dime tú, ¿tenían razón de hacer lo que le hicieron a Pablo y a Silas? Definitivamente no. ¿Hoy la sociedad tiene razón de estar criticando a los cristianos? Claro que no. Pero ¿por qué entonces nosotros comenzamos a negar nuestra fe cuando comenzamos a escuchar la crítica? ¿Por qué entonces cuando las cosas no van como nosotros queremos, ya no queremos orar? Ya no queremos adorar al Señor. Pensamos que no vale la pena. Y es que Pablo y Silas no lo estaban haciendo en su casa, lo estaban haciendo en el calabozo
más adentro de los calabozos o de la cárcel, engrilletados al cepo. Y en ese momento decidieron, no a las 6 de la tarde, sino a medianoche, cuando todos nosotros ya posiblemente estamos dormidos o estamos haciendo otras cosas que no nos edifican. En ese momento ellos decidieron adorar el nombre del Señor. Radicales totalmente. Por eso es que debemos de aprender a ser radicales en nuestra pasión, en nuestra oración y en nuestra adoración hacia Dios. Mateo 9 del 10 al 13. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Si hay alguien, como te decía al principio, que fue radical, fue Jesucristo. Y no solo en sus enseñanzas, sino en su manera de vivir. Él no solo predicaba, él lo demostraba con hechos. Él no decía, yo vine por la oveja perdida predicando. Él se sentaba con la oveja perdida y no le importaba la crítica. Hoy a nosotros nos importa más la crítica que el alma perdida. Hoy ya no nos atrevemos ni siquiera a evangelizar porque tememos que nuestras palabras no logren ser coherentes con los actos que tenemos todos los días. Jesucristo fue radical en sus actos y en sus palabras. Fue la persona más coherente que ha existido sobre la faz de la tierra. Para ser radical, tú tienes que aprender a tener un testimonio íntegro. Y para tener un testimonio íntegro, tus palabras deben de acompañar tus actos. Entonces debemos de aprender a ser radicales para evangelizar. Ir donde nadie se atreve. Hablarle de Jesucristo a las personas que nadie les quiere hablar. Amar a aquellos que son desechados por otras iglesias, que son desechados por otros pastores, que son desechados por otros cristianos. Debemos de ser capaces de amar a esas personas para demostrarles esa manera tan radical que tenía Jesucristo de enseñarles que ellos también podían acceder a la salvación por medio del arrepentimiento de sus pecados. Ser radical para expandir el reino, ser radical en tu fe, ser radical en tu pasión, pero sobre todo ser radical para amar a aquellos a los que la religiosidad no se atreve a amar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te pedimos, Señor, que enciendas esa chispa en nuestro corazón para ser radicales, para que no nos conformemos con ser lo que hoy se llama estándar, sino todo lo contrario, que podamos ser como tú fuiste aquí en la tierra. Te pedimos que tú nos des esa fuerza y esa fortaleza para seguir siendo radicales. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.